El aire acondicionado de la exclusiva zona de facturación VIP de la aerolínea Emirates en el aeropuerto internacional siempre huele a una mezcla intimidante de cuero nuevo, flores frescas y dinero antiguo. Un aroma diseñado para separar a la élite del resto de los mortales. Desde mi posición, oculta brevemente tras una columna de mármol falso, observo cómo la luz artificial se refleja en las copas de cristal que sostienen mi hijo Esteban y su esposa Valeria, quienes ríen con una despreocupación que me hiela la sangre. Están parados sobre la inmaculada moqueta roja, rodeados de maletas de diseñador que brillan bajo los focos, celebrando el inicio de su nueva vida en Dubái, con una arrogancia que solo poseen los que creen haber cometido el crimen perfecto. El sonido del corcho al destaparse otra botella de champán de cortesía resuena como un disparo en mis oídos, marcando el segundo exacto en que decido salir de las sombras y terminar con su ridícula fantasía de impunidad, ajustando mi postura para que el dolor de mi cadera no delate ni un gramo de debilidad. Avanzo lentamente, marcando el ritmo de mi llegada con el golpe seco y autoritario de mi bastón de ébano contra el suelo. Un sonido que corta el murmullo de las conversaciones triviales de los viajeros de primera clase. Esteban, mi único hijo, ese hombre de 40 años que todavía busca la aprobación en los ojos equivocados, sostiene los pasaportes como si fueran trofeos de guerra, ajeno a que su libertad tiene una fecha de caducidad de apenas unos minutos. Valeria, con su vestido de seda excesivamente brillante y esa sonrisa depredadora que ha perfeccionado durante años para las redes sociales, le susurra algo al oído mientras acaricia el asa de su bolso Louis Vuitton, ese mismo donde sé que han escondido fajos de billetes que huelen a mi sudor y a mis sacrificios de décadas. Ellos brindan por un futuro robado, embriagados por la adrenalina de creer que han dejado atrás a una anciana senil y derrotada, sin sospechar que la verdadera dueña de ese dinero acaba de entrar en su campo de visión. La primera en notarme es Valeria. Su sonrisa se congela en una mueca grotesca, como si el champán se le hubiera convertido en vinagre instantáneo en la boca, y da un codazo brusco a Esteban, que casi le hace derramar la bebida sobre su traje mal ajustado. El silencio se expande en círculos concéntricos desde nuestro punto de encuentro, atrayendo las miradas curiosas de los ejecutivos y las familias adineradas que intuyen, con ese instinto morboso que todos tenemos, que el drama está a punto de servirse. No me detengo hasta estar a 3 metros de ellos, lo suficientemente cerca para ver el pánico dilatar las pupilas de mi hijo y lo suficientemente lejos para que mi presencia se sienta como un muro infranqueable. Sostengo en mi mano izquierda, con la firmeza de una sentencia judicial, la nota de papel amarillo arrugada que dejaron en mi nevera como única despedida, un pedazo de cobardía que ahora quema entre mis dedos. Valeria, recuperándose del shock inicial con esa agresividad defensiva que la caracteriza, decide jugar la carta de la humillación pública, asumiendo erróneamente que me encogeré ante el escrutinio social. Eleva la voz, deliberadamente, buscando aliados entre los desconocidos, y su tono estridente rompe la etiqueta del lugar. «Ay, por Dios, Esteban, ¿no dijiste que la vieja se quedaría llorando en la cama? ¡Qué vergüenza! Nos has seguido hasta aquí para dar lástima». Sus palabras retumban en la sala, cargadas de veneno, intentando pintarme como una madre obsesiva y patética que no sabe soltar, mientras Esteban se pone rojo hasta la raíz del pelo y mira al suelo, incapaz de sostener la mirada de la mujer que le dio la vida y a la que acaba de traicionar. La gente murmura, algunos con lástima, otros con molestia, esperando ver cómo la anciana del bastón se desmorona y se retira llorando. Pero yo no he venido a llorar, y mucho menos a suplicar las migajas de atención de un hijo que vendió su alma. He venido a ejecutar una transacción comercial y legal fría como el hielo. Mantengo la barbilla en alto, ignorando el calor que sube por mi cuello, y clavo mis ojos en los de mi nuera con una intensidad que la hace dar un paso atrás, involuntario. Con una calma que contrasta violentamente con su histeria, respondo con una voz proyectada y clara, diseñada para que cada testigo escuche cada sílaba. No llores tú todavía, querida. Tienen $300,000 en la maleta, mis ahorros de toda una vida,
Pero olvidaron un pequeño detalle logístico. Soy yo quien paga el exceso de equipaje, y hoy, la tarifa es vuestra libertad. La frase queda suspendida en el aire, transformando la atmósfera de incomodidad social en una tensión eléctrica y palpable de crimen y castigo. El color abandona el rostro de Valeria, dejando una máscara de maquillaje pálida y agrietada, mientras los pasajeros a nuestro alrededor dejan de fingir desinterés y se giran completamente hacia nosotros, olvidando sus teléfonos y sus revistas. Aprovecho su parálisis momentánea para levantar mi mano derecha, en la que sostengo mi tablet con la pantalla brillando al máximo brillo posible, orientada hacia ellos y hacia el público expectante. Con un movimiento preciso de mi pulgar, doy play al video de seguridad que grabé hace apenas unas horas. En la pantalla de alta definición se ve claramente, en blanco y negro, pero con una nitidez criminal, a la pareja exitosa que tengo enfrente forzando mi caja fuerte a las 09:15 de la mañana. La imagen de Valeria metiendo frenéticamente los fajos de billetes en su bolso se reproduce en un bucle hipnótico que desmantela cualquier mentira que intenten fabricar. Esteban mira la pantalla y sus rodillas parecen ceder ligeramente. El mito de su viaje de negocios legítimo se desmorona en tiempo real frente a una audiencia de desconocidos que ahora los miran con desprecio abierto y juicio moral. «Mamá, espera, ¿no es lo que parece?», balbucea él, con la voz quebrada de un niño atrapado en una travesura. Pero ya es demasiado tarde para explicaciones mediocres o excusas fabricadas sobre la marcha. Aliso la nota amarilla contra el mostrador de facturación, colocándola junto a la tablet como la prueba física de su premeditación, permitiendo que el personal de la aerolínea lea el mensaje cruel. «Mamá, mi esposa y yo viajamos a Dubái. No llames. Queremos privacidad». La evidencia visual del robo combinada con la prueba escrita del abandono crea una narrativa irrefutable que ni el mejor abogado defensor podría desmontar en este momento. La encargada del mostrador, una mujer joven de uniforme impecable, que hasta hace un momento le sonreía servicialmente, ahora retrocede un paso y descuelga el teléfono fijo con discreción, intercambiando una mirada significativa con sus compañeros. El ambiente de lujo y exclusividad se ha fracturado, revelando la realidad sórdida de un delito familiar en curso, y puedo oler el miedo emanando de Valeria, un olor agrio que supera a su perfume caro. Ella intenta agarrar el brazo de Esteban para tirar de él hacia la puerta de embarque, susurrando urgencias, pero la salida está bloqueada no solo por mi presencia física, sino por la red invisible que he tejido pacientemente durante los últimos 6 meses, una red que ahora se tensa alrededor de sus tobillos. Desde el fondo del pasillo, emergiendo con la autoridad tranquila de quien controla el territorio, veo acercarse al comandante Aguirre junto a 2 agentes de seguridad uniformados, sus pasos resonando en sincronía con los latidos acelerados de mi corazón. No es una coincidencia, es la pieza final de mi estrategia. Aguirre me mira y asiente casi imperceptiblemente, confirmando que la trampa se ha cerrado y que no hay escapatoria posible hacia los Emiratos Árabes. Me giro hacia mi hijo y mi nuera, que ahora parecen ratas acorraladas bajo las luces del aeropuerto, y les regalo una última sonrisa gélida antes de que la realidad legal les caiga encima con todo su peso. Pensaron que se iban de vacaciones con mi dinero, pero acaban de hacer el check-in en una pesadilla de la que no podrán despertar. Mientras el comandante Aguirre avanza por el pasillo del aeropuerto, mi mente viaja involuntariamente 15 años atrás, transportándome al calor sofocante y húmedo de la trastienda de mi primera pastelería a las 3:00 de la madrugada. Puedo sentir casi físicamente el dolor punzante en mis articulaciones, esa inflamación crónica que me dejaba los dedos como salchichas deformes después de amasar 50 kilos de harina sin ayuda de máquinas industriales. El aire estaba siempre cargado de un polvo blanco y fino que se me metía en los pulmones y en las arrugas prematuras de la frente. Un recordatorio constante del esfuerzo físico brutal que requería mantener el negocio a flote. No lo hacía por amor al arte ni por vocación culinaria, sino por una necesidad financiera imperiosa. Cada barra de pan, cada pastel de bodas, decorado con precisión quirúrgica,
Tenía un propósito único y sagrado que me mantenía de pie cuando el cansancio amenazaba con derrumbarme sobre la mesa de trabajo de acero inoxidable. Ese propósito tenía nombre y apellido: la matrícula universitaria de Esteban en una de las facultades privadas más prestigiosas y costosas del país. Un gasto fijo que devoraba mis ganancias como un parásito insaciable. Recuerdo con claridad meridiana el ritual semestral de ir al banco para transferir exactamente $12,000 americanos, una suma que para mí representaba miles de horas de sueño perdido y quemaduras en los brazos, pero que para él era simplemente un derecho adquirido por nacer. Nunca le pedí que trabajara, ni siquiera en los veranos, porque quería que se concentrara en sus estudios de administración de empresas, soñando ingenuamente que él aprendería a gestionar el patrimonio que yo estaba construyendo con tanto sacrificio. Sin embargo, mientras yo contaba cada centavo y reutilizaba los delantales hasta que se deshilachaban, él gastaba su mesada en fiestas y apariencias, sembrando la semilla de la ingratitud que hoy ha florecido en este robo descarado. La arrogancia de Esteban no surgió de la nada. Fue alimentada por mi propia sobreprotección, creando un monstruo que aprendió a ver mi esfuerzo como una fuente inagotable de recursos y no como un acto de amor. Recuerdo la vez que se quejó porque su coche, un regalo por sus buenas notas, no era del último modelo, ignorando que yo seguía conduciendo una furgoneta de reparto con el aire acondicionado, averiado y más de 200,000 kilómetros en el motor. Esa ceguera selectiva ante mi realidad fue la primera señal de alerta que decidí ignorar, justificándolo con la excusa de que quería darle lo que yo no tuve, sin entender que al evitarle las dificultades, le estaba robando la oportunidad de desarrollar carácter. Aquellos $12,000 semestrales no compraron su educación, sino su inutilidad práctica y su dependencia patológica, cimentando la base de un hombre que a los 40 años todavía necesita robar a su madre para sentirse exitoso. El escenario cambia abruptamente a una memoria más reciente y dolorosa. Hace exactamente 3 años, cuando el teléfono sonó a medianoche con la urgencia que solo traen las malas noticias financieras, Esteban lloraba al otro lado de la línea, con esa voz quebrada y manipuladora que reserva para cuando está acorralado, confesándome que debía una fortuna a unos prestamistas peligrosos por sus inversiones fallidas, un eufemismo cobarde para sus deudas de juego y apuestas deportivas. No eran unos pocos miles. La cifra ascendía a $150,000, una cantidad que debía pagarse en 48 horas si quería conservar sus piernas intactas. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies, no solo por el miedo a que le hicieran daño, sino por la decepción profunda de ver confirmados mis peores temores sobre su irresponsabilidad crónica y su falta de ética. La solución a su desastre implicó el sacrificio de mi tesoro más preciado, la casa de la playa, ese refugio de paz frente al mar que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones y donde pensaba retirarme. La vendí en una operación relámpago, aceptando una oferta depredadora muy por debajo del valor de mercado, perdiendo dinero solo para obtener la liquidez inmediata que salvaría el pellejo de mi hijo. Recuerdo la firma de la escritura en la notaría, con la mano temblorosa al entregar las llaves de mis recuerdos, mientras Esteban prometía solemnemente, con lágrimas en los ojos, que ahora sé que eran de alivio y no de arrepentimiento, que esta vez cambiaría y que me devolvería cada centavo. Esos $150,000 se evaporaron en el pago de sus vicios, y la promesa de cambio duró exactamente lo que tardó en secarse la tinta del cheque bancario. Ese día, al salir de la notaría, algo se rompió dentro de mí, aunque me negué a reconocerlo plenamente hasta mucho después. Había canjeado mi patrimonio y mi seguridad futura por la tranquilidad momentánea de un hombre que no aprendía de sus errores. Esteban no vio mi sacrificio como un acto de amor extremo, sino como una confirmación de que siempre habría una red de seguridad debajo de él, tejida con mis bienes y mi sangre. En lugar de buscar un segundo empleo o vender sus propias cosas para pagarme, siguió viviendo como si nada hubiera pasado, borrando la deuda de su conciencia con una facilidad pasmosa. Fue en ese momento cuando la dinámica de nuestra relación cambió sutilmente.
Dejé de ser su madre proveedora para convertirme en su banco personal de reservas ilimitadas, una entidad a la que se puede saquear sin consecuencias ni remordimientos. El tercer acto de esta tragedia doméstica comenzó hace apenas 6 meses, cuando permití que él y Valeria se mudaran a mi residencia principal, una casa colonial de 350 metros cuadrados, que ahora me parece una jaula de oro. Llegaron con la excusa de que estaban ahorrando para comprar su propio lugar, pero desde el primer día se comportaron como los dueños legítimos, relegándome a un papel secundario en mi propio hogar. Valeria ocupó el dormitorio principal con sus maletas interminables, desplazando mis cosas al cuarto de huéspedes, y comenzó a redecorar la sala sin consultarme, criticando mis muebles antiguos como basura vieja y deprimente. La casa, que siempre había sido mi santuario de silencio y orden, se llenó de su música estridente, sus amigos superficiales y esa sensación constante de invasión que me hacía sentir una intrusa en los pasillos que yo misma había pagado y mantenido. Lo más hiriente no fue la invasión física, sino la violencia económica diaria y sutil. Mientras ellos vivían gratis, sin aportar un solo dólar para los servicios, la comida o los impuestos, yo veía cómo mi pensión se diluía cubriendo los gastos de 3 adultos. Valeria, que decía no tener dinero para ayudar con la factura de la luz, llegaba cada semana con bolsas de compras de diseñador, exhibiendo zapatos de $800 y perfumes importados que costaban más que mi presupuesto mensual de alimentos. Yo comía las sobras del día anterior para no gastar de más, mientras ellos pedían sushi de restaurantes exclusivos a domicilio, cenando frente a mí sin ofrecerme ni un bocado. Esa disparidad cruel, esa exhibición de riqueza parasitaria frente a mi austeridad forzada, fue generando una bilis amarga en mi estómago que ningún antiácido podía calmar. Recuerdo una tarde específica en la cocina, cuando Valeria me encontró remendando una blusa vieja que me gustaba por su comodidad. Me miró con una mezcla de asco y burla, soltando una risita cruel mientras acariciaba su nuevo bolso de temporada. «Ay, Isadora, de verdad, esa ropa de mercadillo da pena. Deberías tener un poco más de dignidad y vestirte acorde a la zona en la que vivimos. Pareces la empleada doméstica», dijo con esa voz melosa que goteaba veneno. No respondí, simplemente seguí, cosiendo, pero cada puntada era una promesa silenciosa de que esa humillación no quedaría impune. Ella no sabía que la empleada doméstica era la dueña de todo el techo que la cobijaba y de la comida que la alimentaba. Fue en esos momentos de desprecio cotidiano donde mi amor maternal terminó de morir, dejando espacio para la frialdad estratégica que necesitaba para sobrevivir a lo que venía. Pero el ataque final no fue a mi bolsillo ni a mi ropa, sino a mi mente. Comenzaron una campaña sistemática de gaslighting diseñada para hacerme dudar de mi propia cordura y preparar el terreno legal para inhabilitarme. Esteban empezó a decirme con falsa preocupación: «Mamá, ya te lo conté ayer. ¿No te acuerdas? Tu memoria está fallando mucho últimamente. Me preocupas». Cada vez que yo le reclamaba sobre algún acuerdo o conversación, escondían mis gafas de lectura, mis llaves o mi monedero en lugares absurdos donde yo jamás los pondría. Y cuando yo entraba en pánico buscándolos, ellos los encontraban milagrosamente en sitios obvios, mirándome con lástima condescendiente. «Están aquí, mamá, sobre la mesa. Estás perdiendo la cabeza. Tal vez sea hora de que administremos nosotros tus cuentas por tu seguridad», sugería él, sembrando la idea de mi incapacidad ante cualquier testigo que visitara la casa. Esta tortura psicológica era meticulosa y constante. Llegaron a cambiar la hora de los relojes de la cocina para hacerme creer que había perdido la noción del tiempo, o a negar eventos que acababan de suceder frente a mis narices. Yo pasaba noches enteras despierta, repasando mis acciones, escribiendo diarios detallados para confirmar que no estaba loca, luchando contra el miedo paralizante de que quizás tuvieran razón y mi mente se estuviera desintegrando. Pero mi contabilidad mental siempre fue perfecta. Recordaba cada fecha, cada centavo y cada mentira, y pronto me di cuenta de que no eran síntomas de demencia, sino una puesta en escena deliberada. Querían
declararme senil para tomar el control total de mis activos legalmente, sin necesidad de esperar a mi muerte natural. Mi propio hijo estaba dispuesto a encerrarme en un manicomio o en un asilo barato con tal de acceder a mi patrimonio. La confirmación de su plan llegó cuando escuché a Valeria hablar por teléfono con una amiga, riéndose de cómo la vieja ya no sabe ni en qué día vive, y calculando cuánto tardarían en obtener el poder notarial completo. En ese instante, el dolor de la traición se transformó en una claridad cristalina y peligrosa. Dejé de ser la víctima confundida para convertirme en la observadora implacable que anotaba cada movimiento. Comprendí que la única forma de salvarme no era suplicar amor, sino demostrar una competencia intelectual superior y aplastarlos con las mismas herramientas legales que ellos planeaban usar contra mí. Me sequé las lágrimas invisibles, enderecé la espalda a pesar del dolor y comencé a diseñar el plan que nos ha traído hoy a este aeropuerto, donde sus mentiras se estrellarán contra el muro de mi memoria intacta y mi voluntad de hierro. El taxi me deja frente a la reja de mi casa a las 10:30 de la mañana, exactamente 2 horas y media después de haber salido con la excusa de mi cita médica rutinaria. La casa me recibe con un silencio sepulcral, una quietud anormal que se siente diferente a la paz habitual de mis mañanas solitarias. Es un silencio hueco, como si la estructura misma del edificio supiera que ha sido violada y despojada de su esencia vital. Al introducir la llave en la cerradura principal, noto una leve resistencia, un detalle casi imperceptible que me confirma que alguien salió con prisa y no aseguró el mecanismo con el cuidado necesario. Mi corazón late con un ritmo constante y controlado, no por el miedo a lo desconocido, sino por la anticipación mórbida de confirmar lo que mis instintos y mis preparativos ya me han gritado durante semanas. El golpe final ha sido ejecutado. Camino directamente hacia la cocina, ignorando el desorden calculado que dejaron en la sala de estar, donde cojines tirados y revistas abiertas intentan simular una normalidad que ya no existe. La luz del sol entra por el ventanal e ilumina la puerta de acero inoxidable de la nevera, convirtiéndola en el lienzo de su primera confesión involuntaria. Allí, sostenida por un imán barato de una pizzería local que contrasta con sus pretensiones de grandeza, cuelga una hoja de papel amarillo, arrancada de un bloc de notas común. Es un objeto visualmente ofensivo en mi cocina inmaculada. Una nota escrita con rotulador negro de punta gruesa, con una caligrafía apresurada y angulosa que reconozco inmediatamente como la de Valeria, quien ni siquiera se tomó la molestia de usar un papel decente para despedirse de la mujer que la mantuvo. Me acerco y leo las palabras que, aunque esperadas, no dejan de golpearme con su frialdad sociópata. Mamá, mi esposa y yo viajamos a Dubái. No llames. Queremos privacidad. La brevedad del mensaje es insultante, pero legalmente es una mina de oro. No hay mención de emergencias, ni excusas médicas, ni coacción externa. Es una declaración explícita de voluntad, una prueba manuscrita de que su partida es un acto consciente y premeditado de abandono, dejándome atrás sin explicaciones ni recursos. Tomo una bolsa de evidencia plástica transparente que llevo doblada en mi bolsillo, un hábito adquirido tras meses de asesoramiento con el licenciado Beltrán, y guardo la nota, con cuidado forense, asegurándome de no borrar sus huellas dactilares, aunque sé que las encontraré por toda la casa. Esta nota es la primera evidencia tangible del día, la prueba A, en mi mente, pero su implicación práctica va mucho más allá de una simple grosería familiar. Al declarar por escrito que se van por su cuenta y piden privacidad, anulan cualquier defensa futura de que tuvieron que salir por una urgencia o que fueron forzados. Se han incriminado en el abandono de una persona mayor, agravando su situación moral ante cualquier juez de familia. Observo la fecha y la hora implícita. Debieron escribirla justo antes de salir, probablemente riéndose de mi supuesta ingenuidad, creyendo que esta hoja de papel sería suficiente para mantenerme callada y sumisa, esperando su regreso. Es el primer clavo en su ataúd legal, y lo guardo en mi bolso con la satisfacción de quien recoge un arma cargada que el enemigo ha dejado olvidada en el campo de batalla. Mis pasos resuenan en el
Pasillo de madera mientras me dirijo hacia el despacho, el epicentro de mi patrimonio, y ahora, la escena del crimen principal. La puerta de roble macizo está entreabierta, otro signo de la arrogancia de quienes no temen ser descubiertos porque creen que la víctima es impotente. Al empujarla, la imagen que me recibe es de una violencia estática, libros tirados en el suelo, cajones abiertos con documentos revueltos, y al fondo, detrás del cuadro movido de mi difunto esposo, la caja fuerte, empotrada en la pared, luce como una boca abierta y oscura. La puerta de acero reforzado de la caja, que debería ser inexpugnable, cuelga abierta, revelando el vacío absoluto en su interior, donde hasta ayer descansaba mi futuro financiero. Me acerco al interior de la caja fuerte, iluminando el espacio vacío con la linterna de mi celular, para inspeccionar la nada que han dejado. Faltan exactamente $300,000 en efectivo, distribuidos en 30 fajos de $10,000 cada uno, que retiré y coloqué allí hace apenas una semana como el cebo irresistible de mi trampa. Ver el espacio vacío no me produce pánico, sino una validación fría y terrible de mis sospechas. La codicia de Valeria y la debilidad de Esteban funcionaron exactamente como un mecanismo de relojería suizo. No dejaron ni un solo billete, ni una moneda, barriendo con todo lo que representaba mi seguridad para la vejez, convencidos de que el robo quedaría impune bajo el manto de las cuentas familiares y mi supuesta senilidad. Pero la caja fuerte vacía no es el final de la historia. Es solo el escenario donde se grabó la película de su caída. Saco mi teléfono móvil y abro la aplicación de seguridad doméstica que instalé en secreto hace un mes, conectándome a la cámara oculta, ojo de águila 4K, camuflada dentro del detector de humo del techo, justo encima de la caja fuerte. La transmisión en vivo muestra la habitación vacía ahora, pero mi dedo busca rápidamente el historial de eventos, localizando el archivo, marcado con una alerta roja de movimiento a las 09:15 am de hoy. La miniatura del video muestra 2 figuras familiares en el despacho y con un suspiro profundo presiono reproducir para ser testigo digital del momento exacto en que mi hijo se convirtió oficialmente en un delincuente. La calidad de la imagen es cristalina, capturando cada poro de sus rostros tensos y cada gesto de avaricia desmedida. Veo a Esteban titubear frente al teclado numérico, con las manos temblorosas, hasta que Valeria lo empuja con impaciencia y digita la combinación ella misma. 140885, la fecha de nacimiento de Esteban, un código que yo olvidé cambiar intencionalmente y que dejé anotado en mi agenda por si me fallaba la memoria. La implicación práctica de este video es devastadora. Destruye cualquier argumento de que yo les di el dinero voluntariamente. Se ve claramente el uso de una combinación obtenida por abuso de confianza y la sustracción frenética de los fajos, tipificando el delito de robo agravado con abuso de confianza en el ámbito doméstico. Observo en la pantalla pequeña cómo Valeria llena su bolso Louis Vuitton con los ladrillos de dinero, sus ojos brillando con una mezcla de lujuria material y triunfo malicioso. Se detiene un segundo para contar un fajo al azar, pasando los dedos por los billetes de $100 con una familiaridad obscena, mientras Esteban vigila la puerta, mirando el reloj compulsivamente. «Apúrate. El taxi llega en 5 minutos», se le lee en los labios, aunque el audio captado por el micrófono de alta ganancia confirma sus palabras con una claridad Dolby Surround. Este archivo de video, de exactamente 12 minutos de duración, es la evidencia 2, y su existencia transforma su versión de los hechos en una mentira insostenible ante cualquier tribunal o autoridad policial. Pero la tecnología de mi trampa no se limitó a la imagen. El sonido es a menudo más condenatorio que la vista. Cierro el video y abro la carpeta de archivos de audio, accediendo a las grabaciones automáticas del dispositivo de asistencia por voz inteligente que regalé a la casa y que modifiqué para grabar conversaciones cuando detecta ciertas palabras clave como dinero, viaje o madre. Hay un archivo de hace 2 días, grabado en la sala de estar mientras yo supuestamente dormía la siesta, que etiqueta la conversación bajo el título «Planificación de fuga».
Conecto mis auriculares inalámbricos para escuchar la prueba de su maldad premeditada, preparándome para que sus palabras me duelan más que el robo mismo. La voz de Valeria corta el silencio a través de los auriculares, aguda y burlona. Cuando la vieja se dé cuenta, ya estaremos en el Burj Khalifa gastando su seguro de vida, amor. Le va a dar un infarto del susto y nos quedaremos con todo legalmente. Escucharla hablar de mi muerte como un evento conveniente y lucrativo me provoca náuseas, pero respiro hondo y marco el segundo exacto de esa frase. 0432. Esta es la evidencia 3, y su implicación es brutal. Demuestra dolo, alevosía y una crueldad psicológica que desmantela su imagen pública de pareja joven y emprendedora. No es solo un robo por necesidad. Es un plan macabro para acelerar mi deterioro y capitalizar mi fallecimiento. Una prueba que hará que incluso el abogado más cínico sienta repulsión. Esteban, en la grabación, responde con una risa nerviosa pero cómplice. Solo asegúrate de que no encuentre los pasaportes antes del martes. Si se entera, se pone a llorar y me arruina el viaje. Su voz confirma que él es partícipe activo, no una víctima manipulada pasivamente por su esposa. Él conoce el plan, conoce el daño que me causará y decide priorizar su viaje sobre mi bienestar. La grabación continúa con el sonido de copas brindando, celebrando por adelantado el expolio de mis bienes. Guardo este audio en la nube y lo envío automáticamente al correo encriptado del licenciado Beltrán, asegurando la cadena de custodia de la prueba fuera de mi dispositivo físico. Sin embargo, la trampa más sofisticada y definitiva no es digital, sino física, y reside en el dinero mismo que ahora viaja hacia el aeropuerto. Me dirijo a mi escritorio y abro el cajón inferior con una llave que llevo colgada al cuello, sacando una carpeta azul marcada como Auditoría Bancaria. Dentro hay un documento notariado hace 5 días, cuando fui al banco acompañada por Beltrán para retirar los $300.000 en efectivo. No fue un retiro común, fue una operación controlada donde el gerente del banco, instruido por una orden judicial preventiva que Beltrán gestionó, documentó la entrega de los billetes bajo un protocolo de seguridad estricto. Despliego las hojas que contienen las fotocopias de alta resolución y el listado de los números de serie de cada uno de los 3.000 billetes de $100 que componen el botín. Esta es la evidencia 4. La más letal y silenciosa de todas. El dinero que robaron no es fungible ni anónimo. Cada billete es un rastreador pasivo, una manzana envenenada, que los vincula directamente con mi cuenta bancaria y mi propiedad. Si intentan cambiar un solo dólar en Dubái o en el aeropuerto, saltará una alerta, pero no necesitaré esperar a eso. El simple hecho de que lleven estos billetes específicos en su equipaje es la prueba física irrefutable de la posesión de bienes robados. La implicación práctica de esta lista de números de serie es jaque mate legal inmediato. Convierte la disputa de «es dinero familiar» a posesión de propiedad identificada y sustraída. No pueden alegar que son sus ahorros, porque la trazabilidad bancaria demuestra que esos billetes salieron de mi cuenta personal hace menos de una semana. Tengo en mis manos el mapa del ADN de su delito, un papel que pesa apenas unos gramos, pero que tiene la fuerza de una sentencia condenatoria de 10 años. Cierro la carpeta y la meto en mi bolso junto a la tablet y la nota de la nevera, sintiendo cómo el rompecabezas de su destrucción se completa pieza por pieza. Pero necesito una confirmación final de su destino para coordinar la intercepción. Reviso la papelera del despacho, donde encuentro, arrugado y manchado de café, el comprobante impreso de una reserva de vuelo que intentaron destruir. Alisando el papel sobre el escritorio, leo los detalles que confirman mis sospechas y me dan el cronograma exacto de mi contraataque. Vuelo EK-248 de Emirates, con destino a Dubái. Salida programada a las 13:00 horas. Son pasajes de ida, clase ejecutiva, comprados con una tarjeta de crédito a nombre de Esteban, que yo pago mensualmente. La hora actual es 10:45 am. Tengo una ventana de oportunidad crítica de poco más de 2 horas antes de que ese avión despegue y mi jurisdicción se evapore en el aire internacional. La evidencia 5
Es este itinerario de vuelo que cierra el círculo de la premeditación y el riesgo de fuga inminente. No es una idea repentina. Los boletos fueron comprados hace 3 semanas, lo que demuestra que han estado actuando con normalidad frente a mí mientras planeaban cada detalle de su huida. Saber el número de vuelo y la hora exacta me permite calcular sus movimientos. Deben estar facturando ahora mismo o pasando por seguridad. La certeza de su ubicación física transforma mi rabia en una logística de combate precisa. Ya no son fantasmas que se escapan, son objetivos situados en un mapa con coordenadas fijas. Miro alrededor del despacho una última vez, asimilando la devastación emocional que representa este cuarto vacío, pero negándome a habitar en el dolor. Cada prueba que he recolectado y verificado en estos 15 minutos, la nota, el video, el audio, los números de serie, los boletos, es un peldaño que he construido para subir desde el pozo de la victimización hasta la cima del control total. No necesito buscar más. Tengo suficiente para enterrarlos legalmente 3 veces. La fase de descubrimiento ha terminado. Ahora comienza la fase de ejecución. Tomo mi bastón de ébano, que había dejado apoyado contra la pared, y siento su peso reconfortante en mi mano. Ya no soy la madre preocupada que acaba de descubrir un robo. Soy la fiscal que se dirige a la corte para presentar el caso de su vida. Salgo del despacho y cierro la puerta con suavidad, dejando atrás el caos para enfrentarme al orden que voy a imponer en el aeropuerto. Saco mi celular y marco el número que tengo guardado en marcación rápida bajo el nombre Comandante Aguirre. «Comandante, soy Isadora Márquez», digo con voz firme mientras camino hacia la salida, sin mirar atrás. El pájaro ha dejado el nido y lleva la carga marcada. Activen el protocolo en la Terminal 4. Voy en camino con las pruebas. Cuelgo antes de que pueda responder, sabiendo que la maquinaria que diseñé durante 6 meses acaba de ponerse en marcha. El tiempo de llorar ha terminado. Es hora de cazar. Mientras el taxi devora kilómetros de asfalto hacia el aeropuerto, me permito un momento de reflexión fría para admirar la arquitectura invisible de este día. Una estructura que no se construyó en horas, sino que es el resultado de 6 meses de ingeniería paciente y dolorosa. Todo comenzó con una sospecha que me negaba a aceptar, como una mancha de humedad en una pared recién pintada. Pequeños faltantes en mi cartera, billetes de 50 o 100 dólares que se evaporaban mágicamente de mi monedero. Al principio, la duda razonable y el amor maternal me hicieron pensar que quizás sí estaba siendo descuidada. ¿Qué tal vez había gastado ese dinero en el mercado y lo había olvidado, comprando involuntariamente la narrativa de mi propia senilidad que ellos intentaban venderme con tanta insistencia? Sin embargo, mi mente de contadora, entrenada durante 40 años de gestionar balances y nóminas, se rebeló contra esa hipótesis de debilidad cognitiva y exigió una auditoría interna rigurosa. Comencé a llevar un registro paralelo y secreto en una pequeña libreta negra que escondía dentro del forro de mi almohada, ortopédica, anotando cada centavo que entraba y salía de mi posesión física con la precisión de un relojero suizo. Durante 3 semanas, documenté discrepancias que sumaban casi $1,200, un goteo constante que confirmaba que no había fantasmas en mi casa, sino ladrones con llaves. Aquella libreta se convirtió en mi ancla a la realidad, la prueba empírica de que mi memoria estaba intacta y de que la traición dormía en la habitación de al lado, con la certeza amarga de los números en la mano. Busqué asesoramiento externo, acudiendo al despacho del licenciado Arturo Beltrán, mi amigo y abogado desde hace décadas, bajo la excusa pública de ir a visitar a una amiga enferma. Recuerdo el olor a tabaco de pipa y libros viejos de su oficina, un santuario de leyes donde desplegué mi libreta negra y le expuse la situación con la crudeza de un informe forense, sin derramar una sola lágrima. Arturo escuchó en silencio, analizando los datos con su mirada clínica, y su veredicto fue un balde de agua helada. «Isadora, si los confrontas ahora, lo negarán todo. Dirán que te lo gastaste o que te lo regalaron. Necesitamos un delito flagrante, algo tan grande e innegable que no puedan esconderse detrás de la ambigüedad doméstica». Fue en esa reunión,
entre tazas de café amargo, donde diseñamos la trampa de miel, una estrategia legal arriesgada que requería que yo actuara como el cebo vivo para capturar a los depredadores. El plan no era detener el robo, sino incentivarlo hasta un punto de no retorno, elevando la cuantía del delito de un hurto menor a un robo agravado de mayor cuantía que conllevara pena de cárcel efectiva. Arturo me explicó los riesgos. Tendría que exponer una gran suma de dinero y soportar el maltrato psicológico un poco más, fingiendo vulnerabilidad total para que ellos se confiaran y cometieran el error fatal. Acepté las condiciones con un nudo en la garganta, entendiendo que para recuperar mi vida, primero tenía que dejar que intentaran destruirla por completo. El siguiente paso logístico, ejecutado hace exactamente un mes, fue la implementación de un sistema de vigilancia que convirtiera mi hogar en un estudio de grabación clandestino de alta fidelidad. Contraté a un técnico de seguridad privada recomendado por Arturo, quien ingresó a la casa disfrazado con un uniforme de mantenimiento de aire acondicionado para no levantar sospechas ante la mirada inquisitiva de Valeria. Mientras ella le daba instrucciones altaneras sobre cómo no ensuciar el piso, él instalaba microcámaras y micrófonos dentro de los detectores de humo y detrás de los enchufes de la sala y el despacho, tejiendo una red de ojos y oídos invisibles que captarían cada movimiento. La inversión en tecnología ascendió a $2.500, una suma considerable que pagué en efectivo para no dejar rastros en los extractos bancarios que Esteban revisaba ocasionalmente. El sistema Ojo de Águila me permitía monitorear todo desde una aplicación oculta en mi celular, dándome acceso en tiempo real y almacenamiento en la nube, garantizando que ninguna evidencia pudiera ser borrada físicamente por ellos. Esa noche, al ver la primera transmisión nítida en mi pantalla, sentí una extraña mezcla de poder y repugnancia. Había recuperado el control de mi entorno, pero el precio era convertirme en la espía de mi propia familia, violando la intimidad de mi hogar para protegerme de quienes debían cuidarme. Las semanas siguientes fueron una tortura autoimpuesta de observación silenciosa, donde cada noche me ponía los auriculares para escuchar lo que decían de mí, cuando creían que yo no estaba escuchando. Descubrí la profundidad de su desprecio, escuchando cómo Valeria se burlaba de mi forma de comer, o cómo Esteban se quejaba de que yo tardaba mucho en morirme, para que pudieran vender la casa y mudarse a Europa. Cada insulto grabado era una herida que cauterizaba inmediatamente con la promesa de la justicia futura, archivando los audios en carpetas digitales clasificadas por fecha y tema, construyendo un expediente moral que justificaría cualquier medida que tomara contra ellos. Hace una semana, cuando sus conversaciones sobre Dubái se volvieron más frecuentes y específicas, supe que era el momento de activar la fase crítica del plan, la colocación del cebo mayor. Fui al banco acompañada por Arturo y solicité el retiro de $300.000 de mis fondos de inversión, una operación que activó las alarmas del banco y requirió la autorización del gerente general. Nos sentamos en la bóveda privada y bajo la supervisión de un notario, el dinero fue contado y entregado, transformando mis ahorros digitales en una montaña física de papel moneda que olía a tinta y peligro inminente. El proceso de documentación de los billetes fue tedioso pero vital. Pasamos 3 horas escaneando los fajos y registrando los números de serie de cada bloque de billetes en un acta notarial certificada. Arturo me miró con preocupación mientras guardábamos el dinero en un maletín de seguridad, preguntándome si estaba segura de querer arriesgar todo mi patrimonio líquido en una maniobra tan peligrosa. Le respondí que el dinero ya estaba perdido si yo no hacía nada, que ellos encontrarían la forma de quitármelo tarde o temprano y que prefería usarlo como munición en una guerra abierta que como herencia en una rendición silenciosa. Llegué a casa con el corazón acelerado y el maletín pesado, aprovechando un momento en que Valeria estaba en la ducha para guardar los $300.000 en la caja fuerte del despacho. Pero guardar el dinero no era suficiente. Tenía que asegurarme de que ellos supieran que estaba allí, así que dejé la puerta del despacho entreabierta y fingí una llamada telefónica con el banco en voz alta. Sí, gracias, gerente.
Me siento más segura teniendo el efectivo en casa para la compra del terreno. Mañana pasaré a firmar, dije, sabiendo que Esteban estaba en el pasillo escuchando cada palabra, sembrando en su mente la semilla de la oportunidad inmediata que no podría resistir. Durante los últimos 5 días, interpreté el papel de mi vida, actuando como una anciana distraída y confiada que dejaba las llaves puestas y olvidaba cerrar las puertas, facilitando su acceso psicológico al delito. Observé cómo sus miradas cambiaban, cargadas de una electricidad nerviosa, y cómo sus cuchicheos se intensificaban, planificando el momento exacto para dar el golpe. Yo sabía que esperaban que saliera de casa el tiempo suficiente. Necesitaban una ventana de oportunidad amplia para saquear la caja, hacer las maletas y huir al aeropuerto antes de que yo regresara. Y decidí darles exactamente lo que querían. El plan para hoy estaba cronometrado al milímetro. A las 08:00 am, bajé a la cocina vestida impecablemente y anuncié con voz clara que tenía una serie de exámenes médicos complejos que me tomarían toda la mañana. No me esperen para el almuerzo. Volveré después de las 2 de la tarde. Les dije dándoles un horizonte temporal falso de 6 horas de libertad impune. Les di un beso en la mejilla a cada uno. Un beso de Judas invertido, sintiendo la tensión en sus cuerpos y el alivio apenas disimulado en sus ojos al verme salir por la puerta con mi bolso y mi bastón. No fui al médico, por supuesto. Tomé un taxi hasta una cafetería tranquila a 3 calles de distancia. Pedí un té verde que no pensaba beber y abrí mi tablet para comenzar la vigilia digital. Me senté en una mesa del rincón, con los ojos fijos en la pantalla dividida que mostraba la sala, el despacho y el pasillo de mi casa, esperando a que los actores salieran a escena. A las 09:10 am, vi a Esteban entrar en el cuadro, mirando hacia todos lados con paranoia, seguido por Valeria, que ya traía las maletas listas, confirmando que la decisión estaba tomada mucho antes de que yo saliera de casa. Ver el robo en tiempo real, a las 09:15 am, fue una experiencia extracorpórea. A pesar de toda la preparación, una parte de mí todavía esperaba que se detuvieran, que la conciencia moral de Esteban se despertara en el último segundo. Pero no hubo duda, solo avaricia frenética. Vi cómo vaciaban la caja fuerte, cómo se reían, cómo profanaban mi confianza con una eficiencia aterradora. En ese momento, cualquier residuo de culpa que yo pudiera sentir por tenderles una trampa se evaporó, reemplazado por una determinación de acero para ejecutar las consecuencias que ellos mismos se habían buscado. A las 10:00 am, con la evidencia del delito grabada y asegurada en la nube, hice la llamada que sellaría su destino. Contacté al comandante Aguirre, el jefe de seguridad del aeropuerto, a quien ayudé hace años a evitar la quiebra de su negocio familiar con un préstamo personal. «Comandante, es hora. Están en camino con el paquete. Necesito que los retengas en el filtro de seguridad hasta que yo llegue». Su respuesta fue inmediata y leal. «Cuenta con ello, doña Isadora. Nadie sube a ese avión sin tu permiso». El siguiente paso fue coordinar con Arturo Beltrán, quien ya estaba en camino al aeropuerto con el documento legal que habíamos redactado. Una renuncia irrevocable de derechos hereditarios y devolución de bienes. No íbamos a negociar. Íbamos a presentarles un ultimátum bajo la amenaza de prisión inmediata. Arturo me envió un mensaje de texto confirmando su posición en la terminal. «Estoy en el punto de encuentro. Los agentes están listos. Solo faltas tú para dar la orden». Ahora, mientras veo los letreros azules de «Salidas internacionales» acercarse por la ventanilla del taxi, reviso mentalmente la lista de verificación de mi plan silencioso. He cumplido cada paso. La detección, la recolección de pruebas, el cebo financiero, la documentación del delito y la trampa física. No hay cabos sueltos, no hay margen para el error improvisado. Lo que va a ocurrir en los próximos minutos no es una discusión familiar, es la ejecución de una sentencia que ya ha sido dictada por los hechos. El taxi se detiene frente a la puerta, 4 de la terminal, y pago al conductor con una calma que contrasta con el huracán que llevo dentro. Al bajar, el aire caliente y el ruido de las turbinas me golpean la cara,
recordándome que estoy en territorio neutral, un espacio de tránsito donde las reglas de mi casa ya no aplican, pero donde mi ley personal está a punto de imponerse. Ajusto mi abrigo, tomo mi bastón con fuerza y camino hacia las puertas automáticas, sabiendo que al cruzarlas dejaré de ser la víctima para convertirme en la verdugo de su futuro. Cruzo el umbral del aeropuerto con la certeza de que el tiempo de silencio ha terminado. Durante 6 meses fui un fantasma en mi propia vida, observando, callando y aguantando. Pero ahora, cada paso que doy sobre el piso pulido de la terminal me acerca al momento en que mi voz resonará más fuerte que nunca, y ellos, que creyeron que podían borrarme, descubrirán que solo estaban escribiendo el prólogo de su propia caída. La trampa está cerrada. Ahora solo queda recoger la presa. El interior de la Terminal 4 del aeropuerto es un monstruo de cristal y acero que vibra con una energía frenética. Un ecosistema diseñado para el movimiento perpetuo, donde nadie se detiene a mirar a nadie. Sin embargo, para mí, el caos de maletas rodando y altavoces anunciando retrasos se desvanece en un zumbido de fondo, irrelevante frente a la claridad de mi misión. Camino con paso firme hacia el punto de encuentro acordado, cerca de la estatua abstracta en el centro del hall, donde la figura alta y distinguida del licenciado Arturo Beltrán destaca como un faro de serenidad en medio de la tormenta. Al verme no sonríe, simplemente asiente con la gravedad de un general que entrega el arma final antes de la batalla, y levanta ligeramente el maletín de cuero negro que sostiene en su mano derecha. Me acerco a él y, sin necesidad de saludos protocolarios, me muestra discretamente el contenido de la carpeta que ha preparado en tiempo récord durante el trayecto. Es un documento legal, de 5 páginas, con sellos oficiales y espacios en blanco esperando firmas, titulado en letras negritas: Acuerdo transaccional de reparación de daño y renuncia hereditaria. Está todo blindado. Isadora, si firman esto, recuperas el control total de tus activos inmediatamente. Si no firman, la policía tiene la orden de detención preventiva lista para ejecutarse en 5 minutos. Me susurra Arturo, entregándome el poder de decidir el destino de mi familia con un simple movimiento de papel. Esta es mi primera pequeña victoria del día, la certeza jurídica de que no vengo a negociar desde la debilidad, sino a dictar condiciones desde una posición de fuerza absoluta. Con el documento asegurado bajo mi brazo, nos dirigimos hacia la zona de facturación VIP de Emirates, moviéndonos por los márgenes del salón para no ser detectados prematuramente. Desde nuestra posición estratégica, oculta tras una columna revestida de publicidad de relojes de lujo, localizo a mis objetivos a unos 20 metros de distancia. La escena es casi obscena en su alegría. Esteban y Valeria están frente al mostrador exclusivo, rodeados de sus maletas brillantes, riendo con la despreocupación de quienes creen haber ganado la lotería sin comprar el boleto. Veo a una azafata ofrecerles 2 copas de champán de cortesía, y el brindis que hacen chocando el cristal es la imagen perfecta de su triunfo prematuro y su desconexión total con la realidad que se les avecina. Hago una señal visual discreta hacia el extremo izquierdo del mostrador, donde el comandante Aguirre, vestido con su uniforme impecable de jefe de seguridad aeroportuaria, ha estado esperando mi confirmación. Él capta mi mirada y se lleva la radio al hombro, murmurando una orden breve que desencadena la primera fase de la intercepción física. No quiero que aborden, pero tampoco quiero que se vayan. Quiero que se queden congelados en ese limbo administrativo, donde su estatus de viajeros VIP se desmorona antes de que puedan entender por qué. Observo cómo la agente de facturación, que hasta hace un segundo les sonreía servicialmente, se detiene bruscamente al mirar su pantalla, su expresión cambiando de la amabilidad corporativa a la seriedad burocrática. Este es el momento del reverso, el instante preciso en que la dinámica de poder cambia sin que ellos lo sepan todavía. La agente teclea algo con rapidez, frunce el ceño y luego levanta la vista hacia Esteban, negando con la cabeza mientras retiene los pasaportes que ya tenía en la mano. Puedo ver la confusión florecer en el rostro de mi hijo, esa expresión vacía que pone siempre que el mundo
no le da lo que quiere al instante. Él se inclina sobre el mostrador, gesticulando hacia la pantalla, probablemente preguntando si hay algún error con la reserva de primera clase, ajeno al hecho de que el error no está en el sistema, sino en su conducta moral. Valeria, fiel a su naturaleza explosiva, no tarda en reaccionar ante el inconveniente. Deja su copa de champán sobre el mostrador con un golpe seco que derrama un poco de líquido y comienza a señalar a la empleada con su dedo índice manicurado. Incluso desde mi posición, puedo leer su lenguaje corporal agresivo, esa postura de mujer indignada que usa para intimidar a camareros y vendedores. ¿Cómo que hay un problema? ¡Pagamos $3,000 por estos asientos!, parece gritar, su boca moviéndose con rapidez, exigiendo hablar con un supervisor. La pequeña Victoria se solidifica. Su burbuja de confort se ha roto, y ahora están irritados, vulnerables y distraídos, concentrados en un problema técnico menor, mientras la verdadera amenaza se acerca por su espalda. La fila de pasajeros detrás de ellos comienza a murmurar y a mirar con impaciencia, creando una presión social que desestabiliza aún más a la pareja. Esteban empieza a sudar, aflojándose el nudo de la corbata, mirando a los lados con nerviosismo, sintiendo instintivamente que algo no encaja en esta demora repentina. Es entonces cuando el comandante Aguirre decide intervenir, saliendo de las sombras con 2 oficiales corpulentos a su espalda. No los arresta todavía. Simplemente se acerca al mostrador con una autoridad tranquila que corta la discusión de raíz. Y veo cómo Valeria se calla de golpe al ver los uniformes, su arrogancia reemplazada por una cautela temerosa. Aguirre les habla en voz baja pero firme, y aunque no escucho las palabras exactas, veo el efecto inmediato. Esteban palidece y da un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Los oficiales se colocan sutilmente a ambos lados de la pareja, formando un perímetro invisible que los aísla del resto de los viajeros, convirtiendo el mostrador VIP en una celda temporal sin barrotes. Ya no son clientes distinguidos a punto de volar a Dubái. Ahora son sujetos de interés en una investigación de seguridad, retenidos y expuestos ante la mirada curiosa de la élite que los rodea. Han perdido su libertad de movimiento, y con ella, su fantasía de escape se evapora. El reverso está completo. Han pasado de ser depredadores en fuga a presas acorraladas, inmovilizados en el lugar exacto donde yo quería tenerlos. La dinámica ha cambiado drásticamente. Ya no corren hacia el futuro. Están atrapados en el presente, esperando una explicación que no llegará de los policías, sino de mí. Siento una oleada de adrenalina fría recorrer mi espalda. No de miedo, sino de enfoque absoluto. Miro a Arturo, quien asiente una vez más, confirmando que el escenario está listo para mi entrada. Ajusto mi postura, asegurándome de que mi espalda esté recta a pesar del cansancio de mis huesos, y agarro mi bastón de ébano con fuerza, no para apoyarme, sino como un cetro de autoridad. Es hora de salir de detrás de la columna y reclamar el protagonismo de esta tragedia. Mis pasos sobre la moqueta roja son silenciosos, pero mi presencia se siente pesada, cargada con la energía de 6 meses de mentiras y robos que están a punto de ser expuestos. Me acerco a ellos por la espalda, viendo sus nucas tensas, sabiendo que en segundos se girarán y verán el rostro de su destrucción. La tensión en el aire es eléctrica, casi insoportable. Los pasajeros cercanos han dejado de mirar sus teléfonos para observar el drama policial que se desarrolla, creando la audiencia perfecta para mi clímax. Esteban se gira ligeramente, buscando una salida o quizás a un abogado, y su mirada barre el salón hasta que se detiene en mí. Sus ojos se abren desmesuradamente y veo cómo su boca forma la palabra mamá sin emitir sonido. Un susurro de incredulidad que congela a Valeria a su lado. No les doy tiempo a procesar el shock. No permito que su cerebro racionalice mi presencia como una coincidencia o una despedida lacrimógena. He llegado hasta aquí para cerrar la trampa, y la mirada de terror en sus ojos es la confirmación de que saben, en lo profundo de su culpa, que el juego ha terminado. La pequeña victoria de detenerlos fue solo el aperitivo. Ahora viene el plato fuerte, la confrontación pública que desmantelará sus vidas
pieza por pieza. Me detengo a 3 metros de ellos, invadiendo su espacio personal con mi quietud amenazante. Sostengo la nota arrugada en mi mano izquierda, visible como una bandera de guerra, y dejo que el silencio se estire un segundo más, tensando la cuerda hasta el punto de ruptura. Ellos esperaban a una anciana llorando en casa. Lo que tienen enfrente es a la arquitecta de su ruina, y por primera vez en sus vidas están aterradas de escuchar lo que tengo que decir. Respiro hondo, preparándome para soltar la primera frase que detonará la bomba que llevo cargando medio año. El silencio que sigue a mi llegada es denso, una pausa antinatural en medio del bullicio aeroportuario, donde solo se escucha el zumbido de las cintas transportadoras y la respiración entrecortada de mi hijo. Esteban me mira con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma resucitado de entre los muertos, incapaz de articular una sola palabra coherente que explique su traición. Valeria, recuperando su compostura con esa rapidez viperina que la caracteriza, decide romper el momento de tensión con una carcajada forzada y estridente, intentando convencer a la audiencia improvisada de que esto es solo una escena doméstica ridícula. «Pero miren quién llegó. La abuela se escapó del asilo para despedirse», grita, buscando complicidad en los rostros de los viajeros de negocios que nos rodean. Pero su voz tiembla, ligeramente, delatando el pánico real que empieza a carcomer su seguridad impostada. No reacciono ante su insulto barato. En su lugar, doy un paso firme hacia adelante, invadiendo su burbuja de espacio personal con una serenidad que resulta mucho más intimidante que cualquier grito histérico. La gente a nuestro alrededor ha dejado de fingir desinterés. Ejecutivos, familias y personal de la aerolínea forman ahora un semicírculo de espectadores silenciosos, atraídos por el magnetismo morboso de la confrontación pública. Miro a Valeria directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que ella parpadea, y entonces, con una voz proyectada para que llegue hasta la última fila de curiosos, lanzo mi primera estocada verbal. «No he venido a despedirme, Valeria. He venido a cobrar. Y créeme, la factura que traéis en esa maleta tiene un recargo por daños y perjuicios que no podéis pagar». Saco la nota amarilla arrugada de mi bolsillo. La prueba A, y la aliso dramáticamente sobre el cientos, mostrador de facturación, justo al lado de sus pasaportes, convirtiendo la superficie de mármol en un estrado judicial improvisado. «Dijisteis que queríais privacidad, que no llamara», leo en voz alta, asegurándome de que cada sílaba resuene con claridad. «Bueno, aquí tenéis vuestra privacidad, expuesta ante 50 desconocidos y un equipo de seguridad federal. ¿Es suficiente privacidad para vosotros o preferís la de una celda de aislamiento de 3 por 3 metros? La ironía de mis palabras golpea a Esteban como una bofetada física. Él baja la cabeza, incapaz de sostener la evidencia de su propia cobardía escrita en ese papel barato que ahora parece una sentencia condenatoria. Valeria intenta arrebatarme la nota, lanzando un manotazo agresivo, pero el comandante Aguirre se interpone con una rapidez profesional, bloqueando su mano en el aire sin necesidad de tocarla. «Señora, le sugiero que mantenga las manos quietas. Cualquier agresión física a una persona mayor agravará su situación de manera irreversible», advierte Aguirre con su tono grave de autoridad. El público jadea colectivamente ante la intervención policial, confirmando que esto no es una disputa familiar inofensiva, sino un evento delictivo en desarrollo. Valeria retrocede, pálida, dándose cuenta de que su estatus de señora rica no tiene valor aquí. Ha perdido el control de la narrativa y ahora es simplemente una sospechosa bajo custodia. Aprovecho su retroceso para sacar mi tablet, el arma tecnológica que he cargado con veneno digital, y elevo la pantalla para que tanto ellos como la audiencia puedan ver el contenido. «Esteban, intentaste decirme antes que esto era un malentendido. Vamos a ver qué opina el jurado», digo con frialdad, y presiono el botón de reproducción del video de seguridad. Ojo de águila. La imagen en alta definición ilumina la sala. Se ve con una claridad insultante cómo fuerzan la caja fuerte, cómo se ríen mientras empacan los fajos de billetes, cómo
Celebran el robo de mis ahorros de 10 años. El contraste entre la pareja elegante que está parada allí y los ladrones vulgares de la pantalla es devastador. El sonido del video, amplificado al máximo volumen, llena el espacio. Se escucha la voz de Valeria diciendo: «Cuando la vieja se dé cuenta, ya estaremos lejos». La crudeza de la grabación provoca un murmullo de repulsión entre los espectadores. Una mujer con un bebé en brazos mira a Valeria con asco abierto, juzgándola no solo como ladrona, sino como un ser humano despreciable. Esteban se cubre la cara con las manos, incapaz de mirar su propia imagen cometiendo el delito, mientras la realidad de su acción se asienta sobre sus hombros. Ya no hay lugar para la negación plausible. La evidencia visual ha destruido su presunción de inocencia en menos de 60 segundos. Valeria, acorralada pero no vencida, intenta una defensa desesperada y suicida. «Ese dinero es nuestro. Es patrimonio familiar. Tú estás senil. Nos lo diste. Y ahora, ¿no te acuerdas?», grita señalándome con un dedo tembloroso, intentando sembrar la duda sobre mi capacidad mental. Es un movimiento predecible. El último recurso de los culpables que no tienen argumentos. Atacar a la víctima. La gente me mira por un segundo, dudando, preguntándose si tal vez soy una anciana confundida que está armando un escándalo injustificado. Es el momento crítico, el punto de inflexión donde debo destruir su mentira con un dato irrefutable que no dependa de mi memoria ni de su palabra. Hago una señal al licenciado Beltrán, quien da un paso al frente con la elegancia de un verdugo experimentado, abriendo su maletín de cuero para extraer la carpeta azul de la auditoría bancaria. «Señora de Márquez», dice Beltrán con su voz de barítono, ignorando los gritos de Valeria. «La senilidad no se aplica a los números de serie bancarios. Aquí tengo el acta notarial fechada hace 5 días, con el registro de cada uno de los 3.000 billetes que sustrajeron. No es dinero familiar genérico. Es propiedad privada trazable». Su intervención introduce la lógica fría de la ley en la discusión emocional, silenciando los gritos con el peso del papel timbrado. Beltrán extiende el documento hacia el comandante Aguirre, quien lo examina brevemente y asiente, validando la prueba ante todos. «Si abrimos ese bolso Louis Vuitton ahora mismo», continúo yo, señalando el equipaje de mano que Valeria aferra contra su pecho como un salvavidas, «encontraremos exactamente los billetes listados en este documento. Es la definición de flagrancia, Valeria. Posesión de bienes robados con número de serie identificado. ¿Quieres que el comandante haga el conteo aquí frente a todos? ¿O vas a dejar de insultar mi inteligencia?» La amenaza de una búsqueda física inmediata la paraliza. Sabe que el dinero está ahí, sabe que está marcado y sabe que he ganado. La atmósfera se tensa hasta el límite. El aire parece vibrar con la inminencia del castigo. Esteban levanta la vista, con los ojos rojos y llorosos, y por primera vez veo el miedo real a la cárcel en su mirada. «Mamá, por favor, no nos hagas esto. Podemos arreglarlo», suplica, su voz quebrada en un susurro patético que contrasta con su arrogancia de hace unos minutos. «Pero yo no estoy aquí para arreglar nada emocionalmente. Estoy aquí para cerrar un trato comercial». Me apoyo en mi bastón, sintiéndome más fuerte que nunca, y le respondo: «Ya no soy tu mamá en este momento, Esteban. Soy el fiscal, el juez y el jurado de vuestro destino. Y la sentencia está a punto de ser dictada. Es el momento del ultimátum, la coreografía final que se he ensayado 1000 veces en mi cabeza durante las noches de insomnio. Tienen exactamente 2 opciones y tienen 30 segundos para elegir. Anuncio, levantando 2 dedos de mi mano derecha. Opción A. El comandante Aguirre procede con la detención formal. Salen de este aeropuerto esposados, directo a la fiscalía, acusados de robo agravado y abuso de confianza. Pasarán el fin de semana en una celda común y el lunes comenzará el juicio que los dejará en la cárcel por al menos 5 años. Perderéis todo: libertad, reputación y futuro. Dejo que la imagen de la prisión se asiente en sus mentes privilegiadas, permitiendo que visualicen los barrotes y los uniformes naranjas. Opción B. Continúo, señalando el documento que Beltrán sostiene ahora sobre el mostrador.
Firman esta renuncia irrevocable ahora mismo. Devuelven cada centavo de los $300.000 aquí. Y, ahora, renuncian a cualquier derecho sobre mi casa y a cualquier herencia futura. Se van con lo puesto, sin dinero y sin dignidad, pero libres para intentar sobrevivir sin mi ayuda. Es la cárcel o la pobreza. Decidan. La tríada de consecuencias está sobre la mesa. Dinero, casa, herencia. Todo o nada. El silencio vuelve a caer sobre el grupo, pesado y definitivo. Esteban mira a Valeria, esperando que ella le diga qué hacer, pero ella está congelada, mirando el documento como si fuera una sentencia de muerte. El tiempo corre. 10 segundos, digo implacable. 9, 8. La presión es insoportable. Esteban no aguanta más. Su resistencia se rompe con un sollozo ahogado. «Firmo lo que sea, pero no quiero ir a la cárcel», grita abalanzándose sobre el mostrador y agarrando el bolígrafo que le ofrece Beltrán con mano temblorosa. Valeria intenta detenerlo. «No seas idiota, nos deja en la calle». Pero Esteban la empuja con una violencia nacida de la desesperación pura. «Cállate. Tú me metiste en esto. No voy a ir preso por tu culpa». La alianza de los cómplices se fractura ante la amenaza real del castigo. Esteban firma el documento frenéticamente, garabateando su nombre en cada página, con una velocidad que denota su terror absoluto. La audiencia observa fascinada cómo el hijo pródigo vende su herencia por su libertad inmediata, humillándose públicamente para salvar el pellejo. Una vez firmado el papel, Beltrán lo retira rápidamente y lo guarda en su maletín. La victoria legal está asegurada. Ahora falta la restitución material. «El dinero, Valeria», ordeno, extendiendo mi mano abierta. Ella me mira con odio puro, apretando el bolso contra su cuerpo, negándose a soltar el botín. El comandante Aguirre da un paso adelante, poniendo su mano sobre la funda de su arma de manera preventiva. «Señora, entréguelo voluntariamente, o lo tomaremos como evidencia policial», dice. No tiene salida. Con movimientos rígidos y furiosos, Valeria abre el bolso y comienza a sacar los fajos de billetes. Uno por uno, los paquetes de $10.000 caen sobre el mostrador, formando una pila obscena de riqueza recuperada. La gente murmura al ver la cantidad de efectivo. Es una visión impactante. Valeria tira el último fajo con desprecio y cierra el bolso vacío, quedándose solo con su maquillaje y su rabia. Beltrán y yo contamos visualmente los paquetes. Están los 30. He recuperado mi vida, mi seguridad y mi futuro en menos de 10 minutos de confrontación. Guardo el dinero en el maletín de seguridad que Beltrán ha abierto para mí, sintiendo cómo el peso físico de los billetes restaura el equilibrio de mi universo. Esteban, jadeando y sudoroso, me mira con una mezcla de alivio y resentimiento. «Ya tienes tu dinero. ¿Podemos irnos?», pregunta, esperando que quizás, después de todo, todavía puedan tomar el vuelo. Yo suelto una risa breve y seca, carente de humor. «¿Irse? Oh, sí, podéis iros, pero no a Dubái». Miro a la agente de facturación y le hago un gesto. Ella entiende perfectamente. «Sus pasajes han sido cancelados por el titular de la tarjeta hace 5 minutos», informa la agente con satisfacción profesional. «Están en la lista de no volar de esta compañía por incidente de seguridad». El golpe final aterriza con precisión quirúrgica. No solo les quité el dinero y la herencia, les quité la escapatoria. Tenéis prohibido volver a mi casa. He cambiado las cerraduras esta mañana y contratado seguridad privada. Les informo, cerrando la última puerta que les quedaba abierta. Estáis solos en el mundo, tal como queríais estar en vuestra privacidad. Buena suerte encontrando un taxi. El viaje hasta el centro es largo y caro. Me giro hacia el comandante Aguirre y le doy las gracias con un apretón de manos firme, ignorando los gritos renovados de Valeria, que ahora insulta a Esteban por haber firmado. El público comienza a dispersarse, algunos aplaudiendo discretamente, reconociendo la justicia poética de lo que acaban de presenciar. He desmantelado su vida de fantasía frente a una audiencia de élite, dejándolos varados en la terminal con sus maletas llenas de ropa cara y sus bolsillos vacíos. Tomo el brazo de Arturo Beltrán,
sintiendo el cansancio empezar a filtrarse en mis músculos, ahora que la adrenalina baja. Pero es un cansancio dulce, el cansancio del deber cumplido. No miro atrás mientras nos alejamos hacia la salida. No necesito verlos pelear ni llorar. La imagen de la pila de dinero volviendo a mis manos y la firma de Esteban en la renuncia es todo el cierre que necesito. El vuelo ECA 248 saldrá hacia Dubái en 40 minutos, pero los asientos 1A y 1B estarán vacíos, un monumento invisible a su codicia fallida. Camino hacia la puerta automática, sintiendo el aire fresco de la calle entrar al vestíbulo. He ganado. No solo he recuperado $300,000, he recuperado mi dignidad, mi respeto y mi nombre. Pensaron que podían aplastar a una anciana viuda, pero olvidaron la lección más básica de la vida. Nunca acorrales a quien te enseñó a caminar, porque sabe exactamente dónde golpearte para que no puedas levantarte. El viaje de regreso desde el aeropuerto hacia la ciudad se siente como el despertar de una larga anestesia general, donde la sensibilidad vuelve al cuerpo no con dolor, sino con una claridad vibrante y renovada. Sentada en el asiento trasero del sedán de lujo del licenciado Beltrán, observo cómo el paisaje urbano se desliza por la ventanilla polarizada, sintiendo por primera vez en años que soy la protagonista de mi propia narrativa y no un personaje secundario en el drama de otros. El maletín de seguridad con los $300,000 descansa pesadamente sobre mis rodillas, un peso físico reconfortante que actúa como un ancla de realidad contra cualquier remordimiento maternal que intente surgir. Arturo respeta mi silencio, entendiendo que la adrenalina del combate está dando paso a la fatiga emocional de quien ha tenido que amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. No hay lágrimas en mis ojos, solo una sequedad árida y limpia, la sensación de haber sobrevivido a un naufragio, llegando a la orilla por mis propios medios. Al llegar a mi calle, la escena que encuentro frente a mi casa confirma que la eficiencia de mi plan se extiende más allá del aeropuerto. La furgoneta de la empresa de seguridad, Escudo Blindado, ya está estacionada en la entrada, tal como lo había programado para las 14:00 horas. Ver a los técnicos uniformados trabajando en mi propiedad no me produce la ansiedad de una invasión, sino la tranquilidad de ver levantar un puente levadizo que me protegerá de futuras incursiones. Bajo del coche apoyándome en mi bastón, no por debilidad, sino por costumbre, y saludo al jefe de la cuadrilla con una sonrisa genuina que no había mostrado en meses. La casa, con su fachada colonial y sus jardines bien cuidados, parece brillar con una luz diferente bajo el sol de la tarde, como si ella misma se hubiera sacudido el polvo de la toxicidad que habitaba en su interior. El cerrajero, un hombre corpulento y meticuloso, está terminando de instalar el nuevo sistema de cerraduras biométricas de alta seguridad en la puerta principal. Un trabajo que me ha costado $1,200, pero que vale cada centavo por la paz mental que proporciona. El sonido del taladro perforando la madera antigua para colocar los pernos de acero reforzado es música para mis oídos, simbolizando el cierre definitivo de una era de puertas abiertas y límites difusos. Me entrega un juego de llaves digitales y me pide que configure mi huella dactilar en el sensor. Al poner mi pulgar sobre el lector y escuchar el pitido de confirmación, siento una oleada de empoderamiento absoluto. Ya no dependo de llaves que se pueden copiar o robar. El acceso a mi santuario es ahora exclusivo, intransferible y biológicamente vinculado a mi voluntad, bloqueando físicamente cualquier intento de retorno de aquellos que perdieron el derecho a entrar. Entrar al vestíbulo es una experiencia sensorial transformadora. El aire ya no se siente denso ni cargado con la tensión de las discusiones silenciosas o las miradas de desprecio. Sin embargo, todavía quedan los vestigios físicos de su ocupación. Las maletas que no llevaron, los abrigos de Valeria tirados en el sofá, los restos de su desayuno en la mesa. No me detengo a limpiar yo misma. Eso sería volver al rol de servidumbre que he abandonado para siempre. Con una llamada rápida, contrato a un servicio de mudanza express para que venga esa misma tarde. Les doy instrucciones precisas y frías. Empaquen todo lo que no sea mío en cajas de cartón estándar y déjenlo en el garaje exterior.
Tienen 2 horas. Ver cómo los operarios meten las pertenencias valiosas de Valeria en cajas genéricas es el último acto de limpieza que necesito para exorcizar su presencia de mis espacios vitales. Mientras los mudanceros trabajan, me retiro a mi despacho, ese mismo cuarto donde hace unas horas se cometió el delito y que ahora vuelve a ser mi centro de mando. Arturo se sienta frente a mí, sacando el documento de renuncia hereditaria firmado para revisarlo una última vez antes de llevarlo al registro público para su protocolización urgente. Isadora, esto es blindado. Legalmente, es como si hubieran muerto para efectos patrimoniales, me asegura, guardando el papel en su carpeta como si fuera un tratado de paz. Abrimos la caja fuerte, ahora reparada provisionalmente, y volvemos a depositar los fajos de dinero en su interior. Pero esta vez no como un cebo, sino como el capital semilla de mi nueva vida. Ver la caja llena de nuevo cierra el círculo energético del día. El dinero ha vuelto a casa, purificado por el fuego de la justicia. La tarde cae, y con ella llega un silencio profundo y reparador que inunda cada rincón de la casa vacía de parásitos. Mi teléfono móvil, que había estado en modo no molestar, muestra 15 llamadas, perdidas de un número desconocido. Seguramente Esteban intentando suplicar desde un teléfono público o prestado, y varios mensajes de texto llenos de insultos y lamentos. Sin dudarlo un segundo, bloqueo el número y cambio la configuración de mi línea para aceptar solo llamadas de mis contactos guardados. No siento curiosidad por saber cómo volverán del aeropuerto sin dinero, ni dónde dormirán esta noche. Esos son problemas logísticos de 2 adultos funcionales que eligieron su destino. Mi responsabilidad materna se extinguió en el momento en que abrieron esa caja fuerte. Ahora mi única responsabilidad es con la mujer que veo en el espejo. Para celebrar la victoria y la restauración del orden, invito a Arturo a cenar al mejor restaurante italiano de la ciudad, Il Porto, un lugar al que no iba desde que falleció mi esposo, por considerarlo un gasto innecesario. Esta noche, sin embargo, el concepto de necesario ha cambiado radicalmente. Pedimos una botella de vino Barolo de 2015, cuyo precio de $180 habría escandalizado a mi yo del pasado, y brindamos por la libertad y la justicia poética. La comida sabe a gloria, no solo por la calidad de los ingredientes, sino porque la estoy pagando con el dinero que defendí con uñas y dientes. Arturo me mira con admiración y comenta: «Nunca te había visto tan joven, Isadora». Sonrío, sabiendo que me ha quitado 20 años de encima al quitarme 150 kilos de peso, muerto familiar. Durante la cena sacamos una libreta y comenzamos a trazar el plan de acción para los próximos meses, ya que el vacío dejado por el drama debe llenarse con proyectos vitales. Lo primero es la seguridad financiera. Decido reinvertir $250,000 en un fondo de renta fija, intocable, que me garantice una mensualidad holgada de por vida, asegurando que nunca más tendré que comer sobras para ahorrar. Los otros $50,000 se destinan a un fondo de placer, una cuenta dedicada exclusivamente a mis caprichos personales, sin justificaciones ni culpas. Es una reestructuración completa de mi economía doméstica, pasando de un modelo de ahorro para la herencia a un modelo de consumo para el disfrute, rompiendo con la mentalidad de sacrificio que casi me destruye. El punto culminante de la noche llega cuando, con la ayuda de Arturo y su tablet, reservamos oficialmente el viaje que siempre postergué por cuidar de los chicos. Compramos un pasaje individual para un crucero de lujo por el Mediterráneo de 21 días, con salida en un mes, en una suite con balcón privado y servicio de mayordomo. El costo de $12,000, curiosamente la misma cifra que pagaba por un semestre de universidad de Esteban, se siente ahora como la mejor inversión educativa de mi vida. Voy a aprender a disfrutar de mi propia compañía frente a las costas de Grecia e Italia. Ver la confirmación de la reserva en la pantalla es el sello final de mi emancipación. No voy a huir, voy a explorar el mundo que me pertenece por derecho propio. De regreso a casa, la soledad me recibe no como un fantasma aterrador, sino como una manta cálida y segura. Camino por los pasillos en pijama de seda,
disfrutando del hecho de que nadie va a criticar mi ropa, ni a cambiar el canal de la televisión, ni a mirarme con impaciencia esperando mi muerte. Me detengo en la habitación de huéspedes, que ahora está vacía y limpia, sin rastro de las cremas caras de Valeria, ni de la ropa sucia de Esteban. Decido que mañana mismo convertiré ese cuarto en un estudio de pintura, un hobby que abandoné hace 30 años. La casa ya no es un mausoleo de recuerdos familiares, ni un hotel para hijos ingratos. Es mi reino, y cada habitación tendrá el propósito que yo decida, sin consultas ni consensos. Antes de dormir, hago una última revisión de mis nuevos límites, escritos en mi diario personal, una constitución privada que regirá mi existencia a partir de hoy. Regla número 1. Mi dinero es mi energía vital, y no se regala. Regla número 2. El acceso a mi vida es un privilegio, no un derecho sanguíneo. Regla número 3. Si algo me quita la paz, se elimina sin piedad, ya sea un objeto, una costumbre o una persona. Releer estas normas me da una estructura moral sólida sobre la cual construir mi vejez, una etapa que ya no veo como el declive final, sino como una segunda juventud armada con experiencia y recursos. La culpa intenta asomar una última vez, susurrando, ¿qué será de ellos? Pero la aplasto recordando la imagen de la caja fuerte, vacía. Me acuesto en mi cama grande, ocupando el centro del colchón con las extremidades extendidas, reclamando todo el espacio físico disponible. El silencio de la noche es absoluto, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado y mi propia respiración tranquila. No necesito pastillas para dormir hoy. La certeza de que las cerraduras son nuevas, el dinero está seguro y el documento está firmado, actúa como el mejor sedante natural. Pienso en Esteban y Valeria, probablemente peleando en algún hotel barato cerca del aeropuerto, culpándose mutuamente de su desgracia, y me doy cuenta de que su destino ya no es mi problema. Han recibido la lección más dura de sus vidas, y si aprenden o no de ella, es asunto suyo. Yo ya os he enseñado suficiente. El día termina, y con él se cierra el capítulo más doloroso y liberador de mi biografía. No soy la misma mujer que salió esta mañana fingiendo ir al médico. Esa Isadora murió en la sala de espera del aeropuerto para dar nacimiento a esta nueva versión, más dura, más sabia y infinitamente más libre. He recuperado mi dignidad no con gritos, sino con estrategia. He recuperado mi poder no con violencia, sino con la ley. La justicia no es algo que se pide al cielo, es algo que se construye en la tierra con pruebas, paciencia y coraje. Cierro los ojos con una sonrisa leve, sabiendo que mañana me despertaré cuando yo quiera, desayunaré lo que yo quiera y viviré como yo quiera. Y mientras me deslizo hacia el sueño, una última frase resuena en mi mente, el epitafio perfecto para la relación con mi hijo y la bandera de mi victoria personal. Una verdad que espero que recuerden cada vez que miren sus cuentas bancarias vacías. Pensaron que mi silencio de viuda era debilidad y sumisión, pero era solo el tiempo indispensable que necesitaba Isadora Márquez para acabar, con paciencia y precisión, su tumba financiera y enterrar su codicia para siempre.